El destello verde, también conocido como rayo verde, ocurre muy brevemente antes del atardecer total y después del amanecer. Aparece como un destello sobre el sol que dura muy brevemente, generalmente solo unos pocos momentos. Kurama. La niña pronunció su nombre con tristeza en cada letra. Como si ella supiera algo de su dolor. El demonio se congeló, sus ojos la miraban con negación, o tal vez era furia. ¿Cómo te atreves a pronunciar ese nombre frente a mí, mono despreciable? ¿Cómo sabes ese nombre? Él rugió, pero se abstuvo de atacar, todavía había algunas cosas que quería saber antes de devorarla. Esa es una historia muy larga, Kurama, pero en resumen, Son Goku me dijo tu nombre por primera vez. Ella respondió, y para frotar sal en la herida mental ya irritada del kibi, tuvo la indecencia de sentarse como si no le importara el mundo, como si no estuviera a segundos de separar su cabeza rubia de ella. Cuerpo. El demonio gruñó cuando ella repitió el nombre. Son Goku. Yombi. Él gruñó mientras daba un paso gigante hacia ella. ¿Qué fue lo que ese gorila aullante le dijo ese tipo de cosas a un mono parlante inútil? Preguntó Kurama mientras enseñaba los dientes amenazadoramente. Quería saber por qué había aparecido su nombre. ¿Cómo había conocido la niña a su hermano? ¿Por qué demonios seguía viva? Parecía incluso más débil que la mayoría de los humanos. Quizás implicaba esa presencia que sentía. Quizás Son Goku también lo había notado, y la niña lo usó para escapar. Sí, ese tenía que ser el caso. Más probable. Una pequeña sonrisa apareció en sus rasgos. Ella parecía perdida en sus pensamientos, lejos de su situación actual. Puede que no te parezca mucho en este momento. Ella dijo mientras sus ojos se enfocaban en él nuevamente. Abrió su capa y levantó el aori debajo para revelar su estómago. Un sello estaba inscrito en su piel, completamente negro y ligeramente brillante. Como si algo dentro estuviera empujando hacia el sello. Soy más viejo de lo que parezco. Al igual que tú, he estado solo durante años, la mayoría de ellos lo usaron en lo que hasta hace 2 días parecía una búsqueda interminable de ti, Datebayo. Estaba tan aliviado de sentir finalmente tu chakra y encontrarte de nuevo, continuó la niña, sin prestar atención a la creciente intención de matar del enorme zorro. Además, me estás subestimando a mí y a mi compañero. Debes de haberlo notado ahora, ¿verdad? El kibi la miró sombríamente. Justo cuando estaba a punto de maldecirla por robarle su chakra, la chica estaba repentinamente en llamas. Las llamas mismas eran de color amarillo brillante y estaban hechas de chakra puro. Las llamas que la rodeaban crecieron, convirtiéndose en la cabeza transparente de un zorro, mucho más grande que la niña misma. El chakra tenía su propia presencia, una voluntad extremadamente familiar que el Kyuubi habría reconocido mientras dormía. No soy de esta época, Datebayo. No me queda nadie más. Solo estamos tú y yo, Kurama. Vine aquí para decirte qué sucederá si se permite que la historia se repita. Quiero ayudarte también, y también quiero escuchar tu consejo. Naruto tropezó por el bosque. Estaba demasiado cansada para caminar por un camino recto. Al detenerse, se sentó en un árbol caído que parecía haber tenido la desgracia de haber quedado atrapado en el fuego cruzado de un jutsu de fuego. Tal vez había sido un Uchiha. La corteza quemada dejó marcas negras en sus pantalones cuando se sentó, pero Naruto no pudo reunir la energía para preocuparse. Ella iba a tener que lavarlo en algún momento pronto de todos modos. Fue una tarea muy atrasada. Tal vez si pudiera encontrar un río en algún lugar pronto. Pensó en todo lo que había hecho hasta ahora y en cómo había llegado a este punto. Qué desesperada estaba por algún contacto humano. Parecía que habían pasado años desde que ella había dicho algo más que títulos de técnica. Cuando habló con Kurama todo fue interno, no una reacción externa y estaba cansada de la falta de una cara amable. Naruto había hecho algunos amigos aquí y allá en los últimos años, pero todos eran compañeros temporales. Vagabundos amistosos como ella que sintieron lástima o compasión por una niña tan joven perdida y decidieron conversar un rato antes de volver a irse. Todos finalmente siguieron su propio camino, mientras Naruto seguía buscando. Esta era la misión que se había propuesto. No descansar hasta que encontrara a Zetsu negro y le retorciera el cuello para que se separaran la cabeza y los hombros, con suerte dolorosa. Luego lo arrojaría 60 veces a la luna infestada y viceversa, antes de sellar la plaga en el infierno. Solo tenía que encontrarlo y descubrir cómo hacerlo sin las habilidades Yin de Sasuke. La idea de Sasuke la puso triste de nuevo, y el anhelo de sus amigos perdidos resurgió. Hace 7 años había vuelto a sus sentidos, solo para encontrarse sola en un bosque.
La mayoría de las áreas se sentían como un bosque gigantesco en estos días, así que eso no era tan extraño. Hubiera sido un milagro si hubiera llegado a algún lugar poblado. Había resultado herida y asustada por lo que había sucedido y a dónde habían ido todos. Cuando finalmente se compuso, fue solo para perderlo nuevamente al día siguiente cuando vio su propio reflejo en el río. Naruto tenía sed y estaba buscando agua cuando se encontró con la superficie inmóvil de un lago y bebió de ella. Naruto había gritado ante su propio reflejo. Había sido pequeña, muy pequeña. El primer día en este lugar, pensó que su debilidad se debía a las heridas, que el bosque era anormalmente alto para que los árboles parecieran tan abrumadores. Pero mirando la cara infantil en el agua, había estado cerca de tener un ataque de pánico completo. La chica que miraba hacia atrás con una expresión de horror no podía ser mayor de 6 años. Así se veía cuando Naruto tenía 6 años. Su cabello era largo, llegando hasta las rodillas, algo que Naruto ya había notado, pero ahora tenía más sentido. Se había encogido, pero su cabello por alguna razón se había quedado del mismo largo. Lo primero que hizo fue cortarlo con su kunai mientras aún estaba en pánico. Con el resultado final siendo ella parecida a un pequeño troll. El pelo corto y puntiagudo que luego haría que la gente la confundiera con un niño si no se veían bien. Naruto se arrepintió al instante. Después de eso, había vagado sin rumbo, sin saber qué le había sucedido y sintiéndose muy perdida. Después de aclarar su mente nuevamente, trató de encontrar a alguien que pudiera decirle la dirección a Konoha, o dónde estaba. Si ella estaba incluso en el país del fuego, y si no, pide la dirección allí. Al haber sido reducida al cuerpo de un niño de preacademia, también se cansó mucho más rápido. Tenía que entrenarse nuevamente. Todo el proceso había tardado años en volverse algo decente, y solo en los últimos 3 años había recuperado un control adecuado del chakra. Kurama había hecho todo lo posible para ayudar, pero el zorro nunca había sido conocido por su empatía. La mayoría de las veces él le decía que se controlara y que aprovechara la situación al máximo. No tenía ni idea de lo que había sucedido como ella. Un par de semanas después había encontrado una aldea llamada Itanika, y Naruto había llorado de alivio cuando vio las casas. Con renovada energía, había pedido entrar por las puertas. El samurái estacionado allí parecía reacio, pero después de algunas preguntas, que ella no entendió en absoluto, parecían pensar que era inofensiva y la dejaron entrar. La gente la había sorprendido, todos llevaban ropas extrañas. Anticuado. Kurama se había quedado en silencio cuando vio por primera vez la aldea, y Naruto se preguntó si había oído hablar de este lugar antes. Pocas personas se dieron cuenta de ella. Había muchos niños de la calle, pero su cabello rubio y piel bronceada la hacían sobresalir como un pulgar dolorido entre la multitud de cabello oscuro. Parecía que tampoco pensaban mucho en su atuendo. Que seguía siendo su traje extra grande atado con lo mejor que podía. Su pantalón se había doblado 5 veces para que no tropezara, y lo mismo sucedió con las mangas de su chaqueta. Había preguntado por la dirección a Konoha, pero nadie parecía haber oído hablar de eso. Cuando ella les preguntó en qué país estaban, la miraron con preocupación. Y con comprensión y sonrisas comprensivas le dijeron que estaba en el país del fuego, pero que no debía salir de la aldea ya que había muchos ninjas peligrosos corriendo por el bosque en este momento. Especialmente el clan Uchiha que vivía muy cerca. Naruto se había quedado sin palabras cuando el viejo hombre amable le había dicho esto. ¿Clan Uchiha? ¿No quedaba solo Sasuke de ellos ahora? ¿Era una persona suficiente para hacer un clan completo? Entonces había escuchado los susurros dando vueltas por el pueblo. El clan Uchiha estaba en guerra con los Senju, y los Uchiha habían sido robados hace unos meses. Habían perdido todas sus provisiones, más un puñado de sus guerreros y se estaban volviendo hostiles a la aldea de Itanika que no podía ofrecerles más comida. Pero Itanika era una aldea civil que también necesitaba mantenerse caliente y alimentarse durante el invierno. Este había sido el momento en que Kurama había comenzado a hablar de nuevo, y había sonado tan sorprendido como Naruto se sentía. ¿Cómo diablos puede ser esto? Hemos viajado en el tiempo. Este es el país del fuego durante la era de la guerra de clanes. Me acuerdo de este pueblo. Fue destruido al principio de la guerra. Él le dijo mientras Naruto trataba de comprender la situación en la que ella estaba ahora. Naruto se había derrumbado donde estaba cuando la comprensión la golpeó. Estaba realmente sola, y ninguno de sus amigos la encontraría ahora. Una mujer joven con un niño en la cadera finalmente se compadeció de ella, y la acompañó amablemente al orfanato mientras Naruto todavía trataba de controlar su situación.
Había estado en el piloto automático que ella había seguido, y sin saber a dónde más podría ir, la recién cumplida 6 años se quedó. Konoha no existía, y ninguna de las otras aldeas escondidas tampoco existía. Solo los clanes podían conseguir trabajo como ninjas en estos tiempos, y ella se desesperaba ante la idea de tener que seguir siendo civil por el resto de su vida. Sin embargo, Naruto no pudo quedarse mucho tiempo. Después de solo 2 noches en el orfanato, el pueblo fue atacado. Los civiles temen que el Uchiha ataque a Itanika se había hecho realidad, pero la aldea no estaba desprotegida. Habían contratado a Samurai y algunos miembros del clan Ogorama para luchar contra los Uchiha. Cuando Naruto se asomó por la ventana de su dormitorio compartido la noche del ataque, solo se encontró con explosiones. Los ninjas con la cresta de Uchiha sembrada en sus prendas atacaban y mataban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras miraba congelada por la conmoción, Naruto notó las caras pálidas hundidas de los ninjas Uchiha y creyó que realmente estaban tan mal. Que habían estado muriendo de hambre y atacar a Itanika parecía más un acto de desesperación que un ataque organizado. El pueblo se había incendiado en 1 hora. La gente había sido quemada viva y Uchiha y Samurai por igual cayeron a la muerte. El Samurai nunca tuvo una oportunidad, pero el Uchiha parecía estar lejos de ser saludable, y algunos cayeron ante los ninjas del clan Ogorama. Al final, el claro ganador serían los portadores de Sharingan. Naruto había hecho lo único que podía en su débil estado y huyó por su vida. Sabiendo que tenía tantas posibilidades contra los Uchiha como una nueva estudiante de la academia en su estado actual. Después de 2 días de espera en los alrededores, Naruto regresó a Itanika para mirar a través de los restos de la aldea. Se coló alrededor de los soldados Uchiha y robó todo lo que pudo. Era la única forma en que podía pensar para obtener ropa que le quedara y las cosas necesarias para sobrevivir en la naturaleza sin dinero. En los escombros, había encontrado una manta sorprendentemente decente con solo una pequeña marca de quemaduras en el borde, una ori demasiado grande para ella, una soga y una mochila para guardar todas las cosas que había recogido. Después de eso, ella casi me atraparon y se alejaron lo antes posible. Ese fue el primero de muchos encuentros que Naruto experimentaría con las guerras de clanes. Dudaba que hubiera sobrevivido ese primer invierno sin Kurama allí constantemente para curarla cuando se enfermara. Después de unos días se había calmado lo suficiente como para comenzar a pensar racionalmente de nuevo. Sola en el bosque una vez más, comenzó a idear un plan de acción, algo por lo que vivir de nuevo. Está bien Naruto, pensó para sí misma, has retrocedido en el tiempo. Nadie te conoce, nadie te extraña y puedes hacer lo que quieras. Puede permanecer oculto y dejar que el futuro siga como antes, o puede hacer algo al respecto. Puede encontrar el pasado Kurama antes de ser capturado por Madara, y tal vez en conjunto se podría cazar Negro Zetsu y sellarlo antes de que él puede arruinar el mundo de nuevo. Era un plan muy optimista, pero Naruto nunca había dejado que las probabilidades en su contra deterioraran su espíritu. Kurama solo se sintió aliviada porque finalmente había salido de su depresión. Le había llevado años de arduo trabajo encontrar a Kurama. Para un zorro de 50 metros de altura, él sabía cómo esconderse cuando quería. La mayor parte de su tiempo fuera de la exploración se había dedicado a la capacitación y a obtener información sobre lo que sucedió en todo el mundo. Había pasado por las 5 grandes naciones 3 veces antes de encontrar su rastro en Kumogakure. Para entonces casi no se reconocía a sí misma. Ya no era la niña ingenua en el cuerpo de un niño. Ahora era una mujer adulta en el cuerpo de una niña de 13 años y finalmente comenzaba a alcanzar su antiguo nivel de fuerza. En la cima de la montaña donde finalmente encontró al zorro demonio, le contó todo al pasado Kurama, con la ayuda del futuro Kurama, quien hizo muchas apariciones a través de su sello. Durante una semana se habían sentado haciendo planes, solo interrumpidos por búsquedas de comida. Al final, el pasado Kurama había aceptado recibir los recuerdos futuros de Kurama para poder decidir si ayudarla. Después de permitir esto, se volvió mucho más cooperativo, tanto que al final decidió ir con ella. O más bien, la obligó a convertirse en su Jinchuriki, tampoco era como si él le hubiera preguntado amablemente. Ella en cierto modo tenía 2 versiones diferentes de Kurama dentro de ella. Podrían fusionarse entre sí, pero el equilibrio no era correcto, por lo que a veces se dividían nuevamente dentro del sello, discutiendo con Naruto cuando se aburrían. A Kurama no le gustó la sobrecarga de Jin Chakra que ocurrió cuando se convirtieron en uno. Después de un mes de caminar de regreso al País de Fuego, tomando grandes desvíos para evitar las muchas batallas y clanes más fuertes, habían regresado a la aldea de Itanika.
Excepto que ahora se llamaba prisión de Itanica después de que los Uchiha habían reutilizado el antiguo sitio para la habitación de sus prisioneros en Ju. El pasado Kurama y el futuro Kurama también comenzaron a ser inquietantemente similares. Su Kurama está infectada por el odio del otro, y el pasado Kurama está afectado por la nueva compasión del otro. En cierto modo, se habían convertido en algo en el medio. Ambos eran su compañero, pero mucho más terco que el Kurama con el que había llegado al pasado. Fue de esta manera que había llegado al punto en que estaba ahora. Sentado en el tronco de un árbol quemado en medio del bosque por la noche. Preguntándose qué demonios se suponía que debía hacer a continuación, dónde buscar o ir a buscar al demonio negro llamado Zetsu. La ubicación estaba a un día a pie del pueblo de Itanica. Mientras estaba sentada en un pensamiento profundo, Naruto de repente sintió algo extraño, una perturbación no muy lejana que la inquietaba. Después de un minuto, decidió esconderse por si acaso lo que fuera que ocurriera era algo de lo que lamentaría haberse involucrado más tarde. Naruto encontró algunos árboles en crecimiento para esconderse. De ninguna manera dio mucho refugio, pero al menos podrían no verla si cruzaran desde la dirección que ella pensaba que lo harían. Al principio, Naruto comenzó a pensar que se estaba volviendo paranoica, tal vez había sido Kurama refunfuñando por no haber estirado las piernas en 3 semanas. Entonces oyó pasos rápidos, alguien lanzándose a través del bosque. Tintineo de metal uno contra el otro en el tiempo con la velocidad de sus pies. Como una armadura Naruto se asomó cuidadosamente entre las ramas. Un niño pequeño vestido con una armadura mal armada estaba huyendo. Parecía absolutamente aterrorizado mientras se abría paso entre los arbustos y la hierba alta. ¿Cuántos años tenía? 5. 6 como máximo. Se levantó a medias donde se escondió para llamarlo, para decirle que se acercara a ella, que lo protegería, pero volvió a agacharse cuando aparecieron los pasos que lo perseguían. Con los ojos muy abiertos por el horror, vio a 5 hombres adultos que corrían detrás del niño, su intención era terriblemente clara. Observó mientras se perdían de vista entre los árboles, sus gritos y burlas la hacían sentir náuseas. ¿Quién podría hacer eso? ¿Qué era esta locura? Así son ustedes los humanos, Naruto. El odio y la venganza es todo en lo que son buenos. Codicia y gloria todo lo que quieran. La voz vino de Kurama, su amargura se filtró de nuevo. Lo detendré, Datebayo. Ella le dijo desafiante. Poniéndose de pie, irrumpió tras ellos, pero en lugar de seguirla por el suelo, se dirigió hacia las ramas. Durante 10 minutos siguió los sonidos distantes pies antes de alcanzarlos. Afortunadamente no la habían notado. Los 5 hombres rodeaban al niño que había sido apoyado contra una gran roca. Sus espadas y kunai estaban desenvainadas, apuntando hacia el niño sollozando encogido de miedo. La vista le rompió el corazón. Un repentino odio salvaje ardió dentro de ella cuando vio el símbolo bordado en sus ropas. Uchiha, ¿por qué siempre tuvo que ser el jodido Uchiha? Uno de los hombres agarró firmemente el hombro del niño, atrapándolo en su lugar cuando un segundo shinobi de cabello castaño levantó su espada, con la intención de golpearlo en el pecho. El niño huyó de pánico. Naruto estaba sobre el atacante en un abrir y cerrar de ojos. Golpeándolo en la cabeza cuando saltó de la rama sobre sus hombros, aterrizó muy fuerte, dejándolo inconsciente. Cayó como un saco de shuriken. Ella saltó hacia el hombre que sujetaba al niño y lo golpeó en el cuello. Sin embargo, los otros 3 se habían dado cuenta de que alguien había venido a salvar al niño, y Naruto se retorció de dolor cuando un shuriken se hundió en su espalda. Girándose hacia los 3 shinobi, se puso de pie tan alto como su pequeño cuerpo podía soportar, un escudo entre ellos y el niño que se había vuelto mudo. Ponle un dedo encima y te arrepentirás. Ella les gruñó. Mientras hablaba, sus claros ojos azules se volvieron rojo escarlata, sus pupilas se volvieron hendidas, como las de una serpiente y la intención asesina que irradiaba de ella las hizo tambalearse. ¿Qué quien tú mocoso? Te cortaré. Gritó el hombre a la izquierda. Él se lanzó hacia ella, con su chokuten alto para hundirse en su cráneo. Más rápido de lo que cualquiera de ellos podía moverse, ella agarró al niño y saltó de lado sobre el hombre inconsciente en el suelo. Dejándolo caer sin ceremonias en el suelo, ella puso sus manos en una formación cruzada. Kage Bunshin no Jutsu. Ella gritó y 30 clones aparecieron en una larga fila. Un escudo de clones que separaba a los 3 shinobi restantes de ellos mismos. ¿Eso es un genjutsu?, preguntó uno de ellos desconcertado, a pesar de que su Sharingan estaba activado y debería haber visto algo así. El problema era que nunca había visto un jutsu así en su vida. Tú lo descubrirás.
Naruto respondió con una oscura sonrisa burlona. 20 de los clones corrieron hacia ellos, y los Uchiha se dieron cuenta de que, de hecho, no eran un genjutsu en absoluto. Cuando el primero llegó al primer shinobi de Uchiha, esquivó su patada y hundió un kunai en su muslo extendido. Gritó de dolor y cayó al suelo. 5 de los clones restantes usaron el Enge y se convirtieron en el niño detrás de ella. 5 de los clones que aún se parecían a Naruto tomaron la versión clon del niño y salieron corriendo en diferentes direcciones. El verdadero Naruto hizo lo mismo con el niño con los ojos abiertos detrás de ella y despegó hacia los árboles, mientras sus 14 clones restantes distraían al shinobi de Uchiha. La única razón por la que se detuvo después de 5 minutos fue para que el niño se subiera a su espalda. Luego corrió durante 2 horas seguidas. La Uchiha había disipado sus clones en cuestión de 5 minutos, pero para entonces ya se habían perdido por completo en cuanto a cuáles habían sido los verdaderos, y la Uchiha que había despegado en su búsqueda se había dado cuenta de que había alcanzado a los clones cuando desaparecieron en una nube de humo. Al detenerse, sentó al niño en el suelo y se dejó caer sobre su trasero, jadeando fuertemente. Gracias a Dios que tenía el Kage Bunshin. Ella no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a shinobi así. Aún no. El niño había permanecido en silencio durante todo el viaje, pero ahora estaba junto a ella con una expresión de adoración. ¿Estás bien?, preguntó con incertidumbre mirando su ropa ensangrentada. ¿Todavía tienes ese shuriken en tu espalda? Oh. Correcto. ¿Podrías sacarlo, por favor?, preguntó Naruto tímidamente, tratando de calmar su respiración. En realidad se había olvidado por completo del dolor durante su vuelo. Claro. Él respondió y caminó detrás de ella. Mirándola para pedir permiso para sacarlo, ella asintió con la cabeza con una sonrisa débil. Agarrando el filo metálico afilado que sobresalía de la tela, lo arrancó con un tirón rápido. Gimiendo ruidosamente, se inclinó hacia adelante. Había sido profundo y no había ayudado que el chico lo hubiera presionado más mientras lo transportaban sobre su espalda. Él comenzó a quejarse, preguntándole si ella necesitaba algo. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó algunas vendas. Puedo envolverlo. Aquí, tengo un vendaje que podría detener el sangrado. Gracias. Sin embargo, eso no será necesario. Curo muy rápido, ya ves. Estaré tan bueno como nuevo por la mañana. Ella respondió sonriendo. Le dolía como una perra, pero ella había tenido mucho peor que una herida shuriken en su pasado. ¿De verdad?, preguntó sorprendido. Sonriéndole misteriosamente, sacó un kunai de su bolsillo y cortó una pequeña herida en la palma de su mano para que apareciera una gota de sangre. Mira, dijo ella y levantó la mano para que él la viera con claridad. Los ojos del niño se abrieron cuando su herida se cerró visiblemente mientras la miraba. Eso es. Entonces. Genial, exclamó con renovado temor atrapado en cada sílaba. Naruto se rió y sacudió la cabeza. ¿Cómo te llamas, chico?, preguntó mientras guardaba su kunai. Mi nombre es Itama. Sin embargo, mi papá dice que no debería decirles a los extraños mi apellido, murmuró de mala gana. Naruto se rió y señaló el símbolo en su armadura. Ya sé que eres un senju, chico. Y no me importa. Como sé quién eres, también te diré quién soy. Mi nombre es Namikaze Naruto, encantado de conocerte, Itama. Ella dijo y extendió su mano. Él tomó su mano y la estrechó mientras la miraba con curiosidad. Estoy muy contento de haberte conocido, Naruto. En serio. Te debo mi vida, gracias por salvarme. Proclamó e hizo una reverencia tan baja que su nariz casi tocó el suelo. Naruto miró incómodo al chico. No es necesario, Itama. Tuve que interferir, no podría vivir conmigo mismo si veía a un niño morir justo delante de mí sin hacer algo. Ella explicó y levantó su brazo derecho detrás de su cabeza, agitándose el pelo avergonzada. Eres increíble, exclamó, como un hermano mayor. ¿Cuál fue esa técnica? Había tantos de ustedes. Al principio pensé que era un genjutsu, pero apuñalaron a Uchiha y Kaku en la pierna, así que no pudo ser. Sentándose a su lado, esperó expectante a que ella respondiera. Oh, esa es la técnica de Kage Bunshin, ¿no has oído hablar de ella? Me permite crear clones sólidos idénticos a mí. Naruto explicó poniéndose nervioso. Esperando desesperadamente que el Kage Bunshin ya hubiera sido inventado. Kurama luego hizo conocer su presencia desde el interior de ella. Idiota, el Kage Bunshin fue creado por Senju Tobirama, él mismo te lo dijo, ¿recuerdas? Es muy probable que el mocoso siga siendo un niño en este momento. Por supuesto que aún no se ha inventado.
Enhorabuena, acabas de recibir el crédito por el Kage Bunshin. Dijo sarcásticamente. Oh, mierda, pensó Naruto y tragó saliva audiblemente. No he oído hablar de él antes. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Fue tu clan? Nunca antes había oído hablar del clan Namikaze. Debe ser de algún lugar lejano. Dijo, sonando cada vez más como un chico fanático que como el niño aterrorizado que había presenciado hace un par de horas. Naruto se alegró de que ella pudiera distraerlo. Namikaze no es un clan Itama, era solo el nombre de mi padre. Era un shinobi pero nunca lo conocí. Mis padres están muertos y sobrevivo solo. Aprendí la técnica una vez cuando robé un pergamino secreto del líder de la aldea en mi antigua aldea. Lo hice por atrevimiento. Completamente idiota de mi parte, por supuesto, pero nunca he sido de los que planearon con anticipación. Lo descubrió, por supuesto, y me atraparon solo unas horas más tarde. Por suerte para nosotros dos ya había aprendido el Kage Bunshin cuando me descubrieron. Naruto explicó mientras recordaba su pasado, ¿o era el futuro? Eres tan genial. Suspiró el chico, aparentemente no encontró nada malo en robar rollos de los líderes de la aldea. No vayas a hacer ese tipo de cosas, Itama. Tuve mucha suerte de no saber que el pergamino era tan peligroso, Datebayo. Podría haber sido etiquetado como un traidor si las cosas hubieran salido mal, o no lo hubieran hecho. Me encontró a tiempo. Ella dio una conferencia, pero arruinó el efecto con una sonrisa, ya que finalmente se dio cuenta de su apariencia. Tenía el cabello más peculiar que había visto en su vida, y eso incluía el pelo de pato de Sasuke. Un lado era oscuro, grueso y plano. Era corto y completamente opuesto a la otra mitad de su cabello en el lado izquierdo. Todavía era corto, pero puntiagudo y gris claro, similar al cabello de su antiguo sensei. La armadura verdosa parecía unida y desgastada por la batalla. Claramente, Itama no fue el único que lo usó, o si no, entonces debió haber estado en muchas batallas para que se cansara tanto. ¿Qué sucedió allí, Itama? ¿Por qué los Uchiha intentaron? Se detuvo, sin estar segura de cómo preguntar qué había hecho el niño para merecer ser asesinado. ¿No sabes sobre la guerra? Preguntó sorprendido. ¿Te refieres al que está entre Uchiha y Senju? Claro, pero ¿por qué te estaban persiguiendo? Eres solo un niño. Preguntó genuinamente confundida. Naruto sintió su espíritu, era enérgico y amable. Por supuesto, ella sabía que la apariencia podía engañar, pero él no sentía nada como las mentes retorcidas de los asesinos que había conocido en el pasado. Soy un shinobi del Senju. Él respondió con orgullo. Ella pareció confundida por su respuesta por un momento, pero luego Kurama volvió a su mente otra vez. Te está diciendo que es un guerrero, mocoso. En esta época, los niños son utilizados como soldados tanto como los experimentados. El promedio de vida en estos días es de 30 años para estos tipos. Pero no puedes tener más de 5 años. ¿Quién enviaría niños tan jóvenes para luchar contra ninjas adultos? ¿O para luchar en una guerra? Ella exclamó con horror. Cumpliré 6 en 2 días. Él respondió, como si eso mejorara las cosas. No hubieras visto tu cumpleaños en absoluto si no hubiera aparecido, Itama. Esto es una locura. ¿Por qué tus padres te hacen esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué continúas este círculo de odio? Dijo cada vez más molesta ante la idea de que los niños se vean obligados a matar antes de que incluso hayan aprendido el alfabeto. Itama se sorprendió de su respuesta, por un momento le recordó mucho a su hermano mayor Ashirama. Todavía recordaba sus palabras claramente después del funeral de Kawarama, cuando él, triste, había dicho que su hermano había muerto sin sentido, como nada más que una herramienta. Que los padres enviaban a sus hijos a ser asesinados y que era una locura. A medias, Itama se quedó atrapado por las palabras de su padre. Quien les había dicho a todos que Kawarama había muerto con honor como un verdadero shinobi, y que el mayor amor que un padre podía darle a su hijo era hacerlo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en el campo de batalla. Sin embargo, mirando a los ojos molestos de Naruto, ya no estaba tan seguro. Tal vez Hashirama tenía razón, y también parecía que él no era el único optimista. ¿Qué podemos hacer? No me gusta. Ninguno de nosotros lo hace. Pero si no luchamos nos matarán. Dijo tristemente y se sintió avergonzado por su propia impotencia. Naruto peinó su cabello con sus dedos e Itama sintió su cálido y relajante chakra a través de su mano. Ella era la presencia más reconfortante que había conocido, y tuvo que luchar contra el impulso de no comenzar a llorar. Naruto pareció entender y cambió de tema. Necesitamos encontrar refugio.
Había viajado durante mucho tiempo antes de encontrarme contigo. Realmente necesito dormir, y si tienes alguna idea de dónde hay agua, estaría muy agradecido. Tengo miedo de que los Uchiha lo persigan nosotros. Dijo con el ceño fruncido, mirando hacia atrás en la dirección de donde habían venido. Oh. Aquí, tengo un poco de agua. Dijo y sacó un recipiente de agua de la bolsa grande atada a su cinturón. Naruto le dio las gracias y bebió con avidez. Sintiendo un gran alivio cuando su garganta seca y adolorida finalmente consiguió algo de humedad. Sin embargo, deberías haberlos matado. Entonces no tendríamos que tener miedo. Explicó mientras la niña bebía cada gota de agua en su recipiente. Ella se ahogó un poco y le lanzó una mirada desagradable. No mato a menos que no tenga otra opción, Itama. No voy a decirte cómo vivir tu vida, pero mientras estás conmigo solo luchas por defenderte. Ella dijo sin humor. Está bien Naruto-san, susurró luciendo avergonzado. Bien, vamos, Itama. Si no encontramos un lugar pronto, me quedaré dormido de pie. Encontraremos algún lugar fuera del camino, ¿de acuerdo? Ella dijo más amablemente. Asintiendo mientras se levantaba, siguió a su curioso salvador rubio. Yo. Madara lo saludó mientras caminaba detrás del chico de antes, mucho tiempo sin verte, se sentó en silencio solo, cerca de la orilla del río. Parecía inusualmente rígido y no reaccionó a su saludo. ¿Ha pasado algo? Pensó y estaba a punto de dirigirse a él nuevamente cuando respondió el chico con el divertido corte de pelo. Es Hashirama. Madara puso sus manos en sus caderas, mirando a Hashirama con una ceja levantada con curiosidad. Hombre, de mal humor antes de que yo aparezca. ¿Qué pasa? Lo preguntó porque era cortés, no porque realmente tuviera curiosidad. Hashirama continuó sin reconocerlo, él solo seguía mirando por encima del agua. Su voz sonó cruda cuando volvió a hablar. ¿Me importa si te pregunto algo? No importa, su interés se asomó, Madara se acercó y comenzó a insistir. No hay que ser tímido, soy todo oídos. No te preocupes vamos, solo escúpelo ya. Realmente, no es nada, estaremos aquí todo el día si sigues negándote, también podrías, no te preocupes por eso, Hashirama finalmente giró la cabeza y Madara sintió que se enojaba un poco por la mentira del niño, era realmente malo en eso. Apenas compuesto y las lágrimas corrían por su rostro, Hashirama continuó. Realmente no es nada, señalando a Hashirama y sintiendo que su ira aumentaba, exclamó. Maldita sea. Estoy tratando de ser considerado y comprensivo aquí. Así que date prisa y derrama tus agallas. Hashirama solo volvió la cabeza hacia el agua y pareció dudar en responder. Al darse cuenta de que lo que venía era malo, Madara se controló a sí mismo. Mi hermano pequeño, desapareció, probablemente mató, murmuró su voz quebrándose con un grito en el medio de la oración. Siempre vengo aquí cuando me siento así, todas estas emociones reprimidas dentro de mí, siento que la corriente puede lavarlas a todas. Él susurró. Madara sintió que su corazón le dolía por sus palabras. Sabía muy bien cómo era perder a tu hermano. Ya lo había experimentado varias veces. Madara, ¿verdad? Pidió a Hashirama que confirmara que tenía su nombre correcto. Pasaron meses desde su anterior y primera reunión aquí en el mismo lugar. Es lo mismo para ti, ¿no? Madara no respondió, sus ojos solo siguieron el agua. Entendió lo que quería decir con el agua que lavaba sus emociones. Estaba tan tranquilo aquí. Tan hermoso e intacto por las batallas, solo el agua para recordarle que el tiempo circundante continúa. ¿Tienes hermanos? Preguntó Hashirama, rompiendo sus pensamientos. Hay 5 de nosotros. Explicó Madara y recogió una piedra al lado del llorón. O solía haber. Murmuró, su rostro no revelaba ninguna emoción, su padre siempre lo había taladrado. Manténlos a raya, siempre. Hashirama lo miró con compasión. Eso es lo que significa ser un shinobi. La muerte siempre llama a nuestra puerta. Madara dijo mientras que la determinación finalmente rompió la fachada sin emociones. Por lo que puedo decir, la única forma en que podemos evitar eso, es ser sincero y honesto con el otro lado, tal vez incluso, no sé, formar una alianza con ellos. Ahora tenía toda la atención de Hashirama mientras continuaba mirándolo. Madara tomó posición y siguió hablando, diciéndole a este extraño cosas que ni siquiera le había contado a Izuna, el único hermano que le quedaba. Pero eso es solo una ilusión. Todos estamos demasiado orgullosos, para permitirnos ser tan vulnerables. Midiendo su lanzamiento sin prestar atención a Hashirama, saltó la piedra hacia el agua.
Quiero decir, quién sabe, tal vez no te odian tanto como crees. Hashirama siguió la piedra saltando sobre el agua, una vez. ¿De verdad crees que nunca podremos ser sinceros y honestos con el otro lado? Preguntó. 2 veces, 3 veces. Madara sonrió con una ceja levantada mientras él aplaudía mentalmente la piedra sobre el agua saltando por 4ª vez. Me gana, pero cada vez que vengo aquí, espero que alguien encuentre la manera. La piedra golpeó la orilla opuesta. Parece que, esta vez me llevé una. Dijo Madara mientras los 2 chicos miraban hacia la roca quieta y pequeña. Ahora no eres el único, que llegó al otro lado. La hierba salvia cuando se hierve puede tener un efecto calmante, contiene propiedades curativas de la piel, puede ayudar con el resfriado, la fiebre y el dolor de garganta. También puede tener un efecto positivo en la memoria y la concentración. La salvia es una de esas hierbas que se ve suave y aburrida, que es una de las razones por las que se subestima enormemente. ¿Sabes? Estoy bastante seguro de que es venenoso. Dijo Itama mirando con escepticismo las nueces y bayas que Naruto había traído con ella en esa mochila suya terriblemente harapienta. ¿Eh? ¿Cuál? Preguntó Naruto. Había estado comiendo todo lo que había traído muchas veces antes. Estas bayas blancas aquí te revuelven el estómago. Explicó Itama señalando las bayas pálidas y con textura de goma entre el cubo lleno de diferentes reuniones. ¿Qué? ¿Es esa la razón por la que se apagó pareciendo muy molesta? Itama volvió a mirar su expresión mortificada. ¿Nunca has tenido una reacción? Mi hermano Tobi comió un poco cuando era más joven, estuvo atrapado en el baño durante días. Naruto gimió y se golpeó la cabeza con frustración. Itama no pudo detener su risa mientras se castigaba a sí misma. Durante 2 semanas habían estado en el bosque, escondiéndose de Uchiha, y tratando de averiguar exactamente hacia dónde habían corrido. La noche que escaparon, habían dormido unas horas antes de que Naruto se despertara de las voces cercanas en la noche. Aterrorizados, huyeron tan pronto como los Uchiha pasaron de su escondite. Ahora solo había 4 de ellos, pero no habían perdido la esperanza que parecía. Les había llevado a perderse. Itama fue criado en el bosque, pero incluso él se había confundido mientras corrían por los restos de la noche hasta la madrugada. Habían decidido mantenerse alejados durante unos días hasta que fuera más seguro regresar. Incluso si era peligroso regresar, Itama aún tenía que llegar a casa en algún momento. Estaba un poco amargado porque había perdido su Choku por la roca esa noche, pero trató de no expresarlo alrededor de Naruto. Pensó que sería muy mezquino de su parte quejarse de una espada perdida cuando ella le había salvado la vida. Deberíamos intentar comenzar a regresar, Itama. Estoy seguro de que no están interesados en un niño de 6 años, ¿verdad? Preguntó Naruto mientras buscaban entre las bayas para eliminar todas las blancas. Sí. Creo que podríamos volver ahora. Respondió mientras escogía 3 bayas de una vez. No pareces convencido. Respondió Naruto con una mirada inquisitiva al chico de cabello yin yang. Supongo que no tiene sentido ocultarlo, ya sabes que soy un Senju y no has sido más que amable conmigo. Pueden estar interesados en matarme porque mi tío es el líder de los Senju. Explicó que no la miraba. Oh. Parecía repentinamente interesada, lo cual era inusual. Naruto rara vez parecía interesado en la política del clan cuando intentaba explicar cómo funcionaba su clan. ¿Cuál es su nombre? Tal vez he oído hablar de él. Dijo sonriendo de vuelta. Senju Souma. Respondió, mordiéndose el labio mientras se preguntaba si le había dicho demasiado. Su expresión cayó y volvió a buscar bayas blancas pasadas por alto. Oh, no, no he oído hablar de él. Ella respondió encogiéndose de hombros. Pero sigo pensando que este es un buen momento como cualquier otro. ¿Crees que estamos cerca del territorio de Uchiha, verdad? No estoy seguro de que nuestra suerte continuará si nos quedamos aquí mucho más tiempo. Puede haber 4 Uchiha buscando estás más cerca de casa, pero ni siquiera yo puedo enfrentarme a todo el clan Uchiha y esperar salir de él. Murmuró Naruto. Estaba amargada por su pérdida de habilidades. Cuando la arrojaron en el tiempo, la convirtieron en una niña de 6 años. 7 años después, ella todavía trabajó para recuperar sus viejas habilidades. Como una niña en crecimiento no podía exagerar, su cuerpo tenía límites, incluso Kurama no podría curarse si fuera demasiado lejos demasiado pronto. Como el modo Biju. Al parecer, sus bobinas de chakra no estaban lo suficientemente desarrolladas para mezclar su chakra correctamente. Se había quemado como el infierno cuando lo habían intentado el año anterior. Ahora se entrenaron con pequeñas dosis de chakra de Kurama en lugar de cañones completamente apagados.
Su falta de comida, refugio y agua la mayor parte del tiempo tampoco ayudó. Además, parece que se avecina una tormenta. Probablemente quieras acercarte a casa antes de que baje. Añadió Naruto, mirando hacia el cielo azul claro. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Itama confundido, no podía ver una nube en ningún lado. Confía en mí, sé cuando se avecina una tormenta. Desafortunadamente para ambos, Naruto había tenido razón. Un día después, mientras buscaban refugio, la tormenta golpeó. Les llevó una sorprendente cantidad de tiempo encontrar un lugar adecuado para que dos niños se refugiaran debajo. Para entonces, Itama ya había comenzado a estornudar, y al día siguiente se había enfermado. Por lo tanto, Naruto había quedado atrapado cargando al niño mientras se dirigían al territorio de Senju. Al tercer día, ella evaluó que Itama estaba demasiado enferma para ser trasladada y lo dejó en la primera cueva que encontró. Era más grande que cualquier cosa que había encontrado en los últimos meses y podía caber dentro de un hombre adulto. Naruto nunca había sido el típico tipo de enfermería, que siempre había sido el área de especialización de Sakura, pero ella hizo todo lo posible por atender a Itama. Él no estaba en peligro, ella lo sentiría si empeoraba, pero aún necesitaba todo el descanso y el calor que pudiera obtener. Este era un problema peligroso ya que estaban tratando muy duro de no ser encontrados. Ella se mantuvo cerca para calentarlo con calor corporal, y se atrevió solo una vez al día a encender un fuego mientras había mucha luz afuera, mientras rezaba para que no se detectara el humo. Naruto también tuvo que recoger comida y agua por las mañanas. Dejando a Itama indefenso durante 2 horas de nervios, antes de que Naruto retrocediera con lo que había encontrado atrapado. Al quinto día, Itama comenzó a recuperar fuerzas y parecía haberle quitado la fiebre. Naruto todavía insistió en que esperaran un poco más hasta que partieran. Ella no quería que él se derrumbara sobre ella otra vez. Cuando él le preguntó por qué no podían irse de inmediato, ella exclamó, no llevaré tu triste trasero por un día más. Después de eso, solo asintió, volvió a acostarse e intentó no hacer contacto visual. El mismo día que Itama comenzó a mejorar, Naruto salió más tarde de lo normal para recoger las cosas necesarias para una cena. Estaban bastante arriba en el terreno de lo que ella había reunido. Había llevado a Itama cuesta arriba por un largo tiempo antes de encontrar la cueva que estaban usando actualmente. Cuando Naruto se familiarizó con la nueva área, rápidamente descubrió que había muchos menos árboles y más parches de piedra y rocas que antes. Mientras Itama había estado enfermo, Naruto había elegido buscar comida yendo cuesta abajo en lugar de subir buscando presas suficientes. Al explorar el área, llegó a la conclusión de que la decisión había sido la decisión más inteligente, hasta aquí no parecía haber nada comestible. Ni tampoco agua. Preguntándose si podría haber pájaros más grandes a los que pudiera derribar, decidió intentar caminar un poco más arriba. Tal vez ella atraparía algo más abundante para la cena que las liebres por una vez. Caminando hacia adelante se dio cuenta de que el campo rocoso en el que estaba situada era en realidad una montaña, y que estaba llegando al final del pico ya que el suelo de repente desapareció un poco más adelante. Mirando de lado a lado, tuvo la sensación de que le faltaba algo vital. ¿Había un enemigo alrededor? ¿Itama estaba bien? Miró hacia atrás por encima del hombro en la dirección que sabía que él sería. Los árboles y arbustos se balanceaban perezosamente en el viento y nada más se movía. No, había algo más. Lentamente miró hacia el borde de la montaña y levantó la vista hacia la vista. Naruto sintió que estaba en un sueño cuando comenzó a acercarse. Al detenerse, se dio cuenta de que la montaña se detuvo abruptamente. El borde se extendía a ambos lados de ella como si alguien hubiera cortado la montaña con un hacha enorme, y retirara la continuación y dejara un lado escarpado y rocoso hacia el bosque debajo. Una tormenta de emociones la atravesó mientras miraba en silencio el horizonte. Ella tembló cuando finalmente entendió dónde estaba. Estaba en casa, era Konoha, antes de que se convirtiera en Konoha. No había edificios, ni personas ni ruidos. Las gigantescas caras de piedra de los 5 Hokages no estaban en ninguna parte de la ladera de la montaña. Ella estaba completamente sola. Buscando en el bosque de abajo con los ojos, encontró que la corriente que recordaba había pasado por el campo de entrenamiento 3. Buscó donde sospechaba que los internos de Konoha estarían, toda su vida se había sentido sola, pero no era nada de cómo se sentía ahora. Naruto nunca los volvería a ver. Incluso si viviera hasta los 100 años y los viera milagrosamente cuando nacieran, nunca la conocerían, nunca hablarían con ella. Sus amigos, su gente preciosa.
Aquellos que una vez la habían hecho fuerte y pertenecían, la perderían para siempre. Ella ya se había dado cuenta, pero allí, mirando hacia el horizonte, sintió un nuevo nivel de reconocimiento que la recorrió en olas brutales. Perdiéndose en su memoria, no tenía idea de cuánto tiempo estuvo sentada mirando hacia el horizonte, con las piernas colgando del acantilado, y Kurama permaneció en silencio por una vez. Solo cuando el sol comenzó a ponerse, recordó sus obligaciones. Corriendo de regreso a toda velocidad, finalmente logró matar a un ciervo. Nunca antes habían ido por una presa tan grande, pero ahora no tenía tiempo para buscar lo habitual, y también tendrían que encender un fuego en la oscuridad si querían comida. ¿Estamos esperando compañía?, preguntó Itama, todavía pálida y sudorosa, pero sentada cuando regresó. Naruto plasmó su sonrisa y se rió. Lo siento, solo nosotros, tengo miedo. Aunque espero que tengas hambre. Mirando desde el venado más grande que la niña justo afuera de la abertura de la cueva, se rió. Ah, qué pena. ¿Pero por qué tardaste tanto? Me estaba preocupando. Preguntó mientras Naruto comenzaba a desollar al venado afuera. Fui a explorar y olvidé el tiempo. Lo siento, ¿estás bien? Mientras trabajaba, estudió a Itama. Se veía mucho mejor de lo que tenía esta mañana. Estoy bien, pero ¿vamos a encender un fuego en la oscuridad? ¿No es eso lo que hemos estado evitando?, preguntó preocupado. Lo sé, pero me quedaré despierto esta noche y vigilaré. Si queremos comida, esto es todo lo que tengo para ofrecer. Itama parecía estar bien con esto, ya que él solo asintió y comenzó a contarle sobre el sueño que tuvo mientras ella estaba fuera. Lo que implicaba una invocación de tigre volador enojado, mientras él había corrido limpiando cuevas en el desierto para vagabundos enfermos. Sabiendo que debería haber sido más cuidadosa, todavía no podía sentir miedo. Estaba en casa, aunque nadie lo supiera. Mientras escuchaba al niño feliz frente a ella, no pudo evitar sentir que su espíritu se elevaba de nuevo. Tenía los medios para mejorar las cosas, y estaría condenada si no aprovechaba la oportunidad. Madara se sentó a la orilla del río mientras buscaba piedras para saltar. Hashirama debería estar aquí en cualquier momento y quería elegir los mejores antes de que el otro chico llegara. Sabía, por supuesto, que eliminar todas las piedras de saltar antes de que su amigo llegara aquí sería imposible, sin mencionar el problema de ocultarlas a todas. Pero tal vez los de su área. Se sorprendió cuando Hashirama no vino a la hora habitual. Deteniendo su búsqueda y preguntándose si tal vez Hashirama no vendría hoy, Madara se encogió de hombros y continuó buscando. Eso solo significaba que tenía más tiempo para eliminar las rocas buenas antes de la próxima vez que se encontraran. 2 horas después, Madara levantó la vista al oír los pasos. Hashirama vino más o menos saltando al río. Estaba de tan buen humor, Madara fue infectada por ella desde el otro lado de la orilla. Saludó a Hashirama que se dirigía directamente hacia él. «¿Adivina qué, Madara?», exclamó cuando aún estaba al otro lado de la orilla, tan emocionado que no pudo contenerse. «¿Te comiste los hongos equivocados para el desayuno?», él respondió con una sonrisa torcida. Hashirama hizo una mueca, pero por una vez no cayó en su hábito de estar deprimido. Madara estaba cada vez más curiosa por este extraño cambio. «¿Qué pasa? Pareces una niña que salta así», bromeó. Hashirama le sacó la lengua, pero aparte de eso parecía estar de tan buen humor, nada podía deprimirlo. «Mi hermanito Itama está bien», exclamó. Se las arregló para escapar. «Pensamos que había muerto pero no lo había hecho. Quiero decir, encontramos mucha sangre, su chocuti y sus ropas en el bosque y asumimos lo peor. Todos los demás estaban muertos, ya sabes. No sería la primera vez que matan a alguien sin que encontremos el cuerpo. Pero aparentemente esta chica lo salvó en el último momento y corrieron a través del país de fuego. Regresó anoche. Parecía estar flotando de alegría cuando le dijo a Madara. Eso es genial, Hashirama, estoy feliz por ti». Madara dijo tratando de sonar tan alegre como se esperaba ante tales noticias. Estaba sorprendido y tal vez un poco celoso. Esperaba amargamente que sus propios hermanos pudieran regresar milagrosamente de la muerte todos los días. Habían comenzado a reunirse regularmente en el arroyo. A menudo hablando de sus sueños para el futuro. Donde los niños no tenían que pelear y matarse entre ellos, y no había más guerra. Discutieron cómo se podía hacer y cuando se quedaron sin ideas para el día, discutieron. A menudo también discutían, y la mayoría de las veces no estaban de acuerdo con las cosas más simples. Pero ninguno de los dos había tenido un momento tan despreocupado en ningún otro lugar que no fuera el río.
Pronto salieron a explorar, a menudo tenían carreras para comprobar quién era el más rápido y corrían millas y millas. Madara estaba realmente feliz por Hashirama, había sido muy molesto cuando había estado deprimido por su hermano desaparecido. Aún así, comenzó a preguntarse quiénes habían sido los atacantes. ¿Quién había matado a todos los demás, como lo había dicho Hashirama? ¿No había sido el Uchiha que lo tenía? Vamos, he encontrado un gran lugar que podemos usar para las carreras. No está muy lejos y dura varias millas antes de llegar a la montaña. Exclamó Madara y arrastró a Hashirama con él hacia el punto de partida. Mirando hacia atrás a Hashirama, se preguntó qué pasaría si realmente fuera un Senju. ¿Podría seguir siendo amigo de alguien que había ayudado a matar a su propia familia? ¿Podría confiar en Hashirama, si resultaba estar del otro lado? No. Una semana después, Hashirama y Madara se pararon al pie de una empinada montaña. El chico de cabello castaño le contaba emocionantemente a su amigo sobre una técnica de su propia invención que quería que dominaran juntos. Lo llamo el mega puño de la ilusión ardiente, Shuriken Slicer, técnica de doble impacto. Hashirama explicó con entusiasmo mientras pasaba por un puñado de signos a un ritmo rápido. Eso es, un bocado. Sonrió Madara. Ya ves, el truco detrás de eso, comenzó Hashirama, pero Madara interrumpió, no le interesaba en absoluto hacer un ridículo ninjutsu experimental que la cabeza del nudillo había inventado. Tengo una mejor idea. Escalemos algunas paredes hoy, para trabajar en la fuerza de nuestra parte superior del cuerpo. Dijo señalando hacia la ladera de la montaña. Madara casi esperaba la respuesta de Hashirama por ahora. El niño se hundió con las manos alrededor de las rodillas y comenzó a ponerse de mal humor. Poniendo los ojos en blanco, Madara se deshizo de su irritación hacia su amigo. No puedes estar malhumorado solo porque las cosas no salen bien. Ese es tu punto débil. Mira, comenzó, pero antes de darse cuenta exactamente de lo que sucedió, Hashirama se levantó de un salto y despegó la pared con una expresión alegre. Ya. Voy a ser el primero. Él gritó. Madara bramó su desaprobación antes de lanzarlo tras él. Fue totalmente falsificando. Hashirama se echó a reír cuando vio que el borde se acercaba, Madara aún estaba a metros de alcanzarlo. Iba de ganar esto. Dando un salto incontrolado sobre el borde y chocando contra la superficie de roca dura de la cima de la montaña jadeando, Madara vino corriendo tras él con la misma locura a sus movimientos. Ambos aterrizaron torpemente y respiraron con dificultad a través de sus sonrisas. Así que ganó este. Hashirama se regodeó. Madara se burló y se sentó. Por supuesto que hiciste trampa. Él disparó de vuelta. Sentándose para responder una respuesta inteligente, Hashirama se congeló. Estaba mirando hacia el borde del acantilado detrás de Madara. El chico se volvió, confundido sobre lo que había llamado su atención tan abruptamente. Una niña estaba sentada a solo 2 metros de él, sorprendida. Tenía el pelo largo y rubio con los ojos más azules que Madara había visto. También tenía algunas marcas extrañas en la cara, 3 líneas en cada mejilla, que se asemejaban a los bigotes de un gato. Hola. Dijo agitando una mano envuelta en vendas y mirando insegura a Madara. No podría haber sido más claro que los 2 niños eran shinobi, simplemente habían corrido verticalmente por la ladera de una montaña sin el uso de sus manos. Hola. ¿Qué haces aquí arriba? Respondió Madara estudiando a la chica a cambio. Podía sentir su chakra incluso desde aquí. Definitivamente era una niña, una que no tenía muy buen control sobre su chakra al parecer. Vine por la vista. Ella dijo y simplemente señaló el borde de la montaña. Los muchachos se volvieron y miraron por el horizonte. Por unos momentos ninguno de ellos habló, los 3 perdidos en el hermoso paisaje que tenían delante. Hombre, qué vista. No me importaría vivir aquí. Exclamó Hashirama. La niña se rió y le sonrió ampliamente a Hashirama. Yo también. Un pueblo escondido en las hojas. Ella dijo riéndose. Madara se preguntó qué encontraba tan divertido, pero decidió no expresarlo. Ese es un nombre tonto. Tan simple que acabas de decir lo que ves frente a ti. Gimió Hashirama. La niña pareció encontrar esto aún más divertido, porque se rió tan fuerte que se agarró el estómago. La risa pasó de alegre a silenciosa cuando se contuvo, pero tanto Madara como Hashirama tuvieron la sensación de que su buen humor se había vuelto triste. Hombre, esta chica es más emocional que Hashirama. Pensó Madara y miró hacia el horizonte. ¿Quién eres tú? Preguntó Madara distraídamente. Realmente no le importaba, quería tener una pelea con Hashirama antes de que se fueran a casa, y esperaba que la extraña niña no les tomara demasiado tiempo.
Namikaze Naruto. Ella respondió, mirando a Madara por el rabillo del ojo. Ambos muchachos la miraron con sorpresa. Madara no podía creer lo idiota que era. ¿Decir tu apellido a extraños? Tal vez ella no era una shinobi después de todo. Hashirama por otro lado había comenzado a tartamudear. Naruto. Tú eres el que salvó a Itama. Exclamó y se puso de pie de un salto. Las cejas de Madara se alzaron hasta la línea del cabello mientras miraba desde Hashirama a la pequeña niña rubia llamada Naruto. Seriamente, parecía que una buena corriente de viento la volaría. ¿Y qué clase de nombre era Naruto de todos modos? ¿No era un ingrediente de ramen? ¿Oh, conoces a Itama? Preguntó curiosamente mirando a Hashirama. Sí. Es mi hermano menor. Te estoy eternamente agradecido, Naruto-chan. Dijo y se inclinó ante la niña sentada. Te debo una vez. Prometí cuidar a mis hermanos, pero cuando más me importó, llegué demasiado tarde y todos pensamos que estaba muerto. Cuando Itama llegó a casa, fue el mejor día de mi vida. Me lo ha dicho. Muchas historias sobre ti. Cuando lo salvaste, y luego cuando lo ayudaste con su enfermedad. Creo que ahora está un poco enamorado de ti. Al menos no dejará de hablar de ti. Hashirama exclamó mientras Naruto y Madara se pusieron de pie. Lo hubiera hecho por cualquiera. Solo tiene 6 años. Tenía que ayudar. Ella dijo insegura de cómo comportarse con estos chicos. ¿Y cuál es tu nombre de todos modos? Ella miró inquisitivamente de uno a otro, sus ojos se detuvieron en Madara con una expresión indescifrable. Soy Madara. Dijo el chico más cercano con el pelo negro y puntiagudo que parecía extrañamente familiar, y ahora sabía por qué. Tragando saliva, miró rápidamente al chico con el divertido corte de pelo, enfocándose en él en lugar de en el aspirante a loco. Y yo soy Hashirama. El segundo dijo y extendió su mano para saludarla. Sacudiendo su mano, continuó. Mucho gusto, Naruto-chan. Madara la saludó solo con un breve asentimiento. Sí, un placer conocerte. Sin embargo, no lo miró, parecía más inseguro sobre ella. ¿Regresaste a casa bien? ¿Vives cerca desde que estás aquí? ¿Sabes, ahora que lo pienso, nunca he oído hablar de un clan Namikaze? ¿Eres extranjero? Preguntó Hashirama. Naruto sacudió la cabeza y les dijo lo mismo que le había dicho a Itama antes. ¿Entonces estás solo? ¿Dónde está tu pueblo? Preguntó Madara al final. Miró por el horizonte a los árboles cercanos que crecían debajo. Esto fue en casa. Esta era su aldea, pero obviamente no podía decirles eso. Mi pueblo se fue. Como dije, ahora estoy solo. Dijo encogiéndose de hombros. No de una manera despreocupada, sino más de lo que puede hacer al respecto. Ambos hicieron una mueca levemente cuando escucharon eso. ¿Cómo es que sobreviviste entonces? Preguntó Hashirama, a pesar de que sospechaba que era un tema peligroso para entrar. No estoy segura, suspiró. Me desmayé. Recuerdo que Itama dijo que sanaste rápido. Tal vez eso fue lo que pasó. Escuché algo sobre cómo te golpeó un shuriken en la espalda, pero que la herida se curó en unas pocas horas. Reflexionó aún sonriendo. Fue genial finalmente tener una cara con la persona de la que su hermano menor hablaba mal. ¿Qué? Eso no es posible, ¿o eres médico? Preguntó Madara con escepticismo. Él ya sabía que el control del chakra de la niña era más o menos abismal, por lo que no era muy probable. No, no es. Dijeron Naruto y Hashirama al mismo tiempo. Mira, Madara. Dijo el chico de cabello castaño y tomó su kunai, junto a él Naruto copió los movimientos. Se cortó la palma de la mano al mismo tiempo que Naruto y un poco de sangre emergió a la superficie de su piel. Ambos pegaron su mano hacia Madara. Los Uchiha parecían confundidos por su comportamiento mórbido. ¿Cortándote? ¿Qué demonios? Luego sus ojos se abrieron cuando sus heridas comenzaron a desaparecer, Naruto a un ritmo tan rápido que podía ver su piel sanar y volverse tan nueva como a Hashirama aún le quedaban algunas cicatrices. Todo el proceso había tomado menos de 5 minutos. Madara destrozó su cerebro en busca de clanes con una habilidad como esta. Nada me vino a la mente en absoluto. Ciertamente no el Senju, ya se habrían dado cuenta si uno de sus prisioneros se hubiera curado repentinamente en la celda. Eso es, increíble. Y, nunca me dijiste que podías hacer eso, Hashirama. Madara gritó acusadoramente mientras señalaba a Hashirama. El niño luego cayó en su posición de depresión. Naruto, que nunca antes había sido testigo de esto, trató de animarlo mientras Madara puso los ojos en blanco exasperado. Sin embargo, su mente estaba acelerada, ¿podrían estar relacionados de alguna manera?
No se parecían en nada, excepto tal vez la forma en que sonreían. Amplias sonrisas con dientes que ocupaban la mitad de su cara. Aparte de eso, no podía ver ningún parecido. ¿Cómo lo haces?, preguntó Madara cuando ya no podía lidiar con su propia curiosidad. Si se trataba de alguna técnica, la dominaría, comenzando desde ahora. No sé, siempre me he curado tan rápido. Creo que nací con eso. Dijo Hashirama y miró a Naruto. Yo también. Hashirama entonces pareció recordar algo importante y golpeó su puño con la otra palma de la mano para que el golpe resonase sobre el valle. ¿Puedes mostrarme esa cosa del clon? ¿Kage Bunshin era? Preguntó ansioso. Itama ciertamente ha estado hablando mucho, ¿no? Dijo Naruto, pero aún así ella asintió e hizo el sello de carnero. Kage Bunshin no Jutsu. Ella dijo rápidamente. 5 clones aparecieron a su alrededor tan repentinamente que Madara saltó sorprendida. Los 11 Naruto se rieron al mismo tiempo. Malvado. Muéstrame. Quiero decir, por favor Naruto-chan, ¿me enseñarías tu técnica? Preguntó Hashirama recordando sus modales. A pesar de que Naruto después de unos momentos de vacilación estuvo de acuerdo, más tarde demostró que no era una maestra talentosa. Madara estaba convencida de que la niña estaba siendo honesta, y realmente estaba haciendo todo lo posible para enseñarles a los dos. Pero cuando ella usaba oraciones como, tú solo, a quien conoces, y luego Boa, date bayo. Tenía la impresión de que ella era un completo imbécil. También expresó esta opinión, y obtuvo un ojo morado en represalia. Claramente ella estaba lejos de ser tan frágil como él asumió por primera vez. La pelea se convirtió en un partido completo, con Hashirama como un ávido árbitro. Ella es alucinante. Fue el pensamiento peligroso que pasó por la cabeza de Madara cuando tuvo que esquivar para salvar su propia vida cuando una técnica de viento rugió hacia él. La roca detrás de la cual se escondió se hizo añicos cuando se lanzó detrás de la siguiente. Era realmente rápida y fuerte en comparación con otros de su edad, y muy buena en ninjutsu. También podía seguirle el ritmo, y no podía ser más de un año mayor que ellos. Nunca había pensado Madara que podría haber alguien más, aparte de Hashirama, que tuviera tanta fuerza como él. Antes de conocer a Hashirama, nunca había imaginado que alguien fuera su igual a su edad. Pero en el caso de Naruto, ella podría, no importa cuánto haya tratado de negarlo, ser un poco, solo la cantidad minúscula y más pequeña, mejor. Al menos por ahora. Madara iba a hacer un entrenamiento serio en casa a partir de ahora. Estaba mortificado de que esta chica pudiera seguirle el ritmo. Ella era una niña después de todo. Y se suponía que era el Uchiha más talentoso en 80 años. No podía permitir que un vagabundo sin hogar lo mostrara. Naruto tropezó con él con su puño primero. No tenía idea de cómo lo logró, pero aterrizando fuertemente sobre su espalda tosió cuando la chica cayó sobre él, arrojándolo en la mandíbula mientras bajaba. El polvo se arremolinó mientras ella luchaba por alejarse de él antes de que finalmente lo agarrara bien, usando su brazo derecho para alejarse. Ella se puso de pie de un salto y sostuvo su kunai amenazadoramente por encima de él. Todavía un poco desorientado después del último golpe en la mandíbula, solo comprendió una cosa. Joder, perdió, Naruto consideró hacerlo. Cortando su garganta. Solo un pequeño movimiento, sería tan absurdamente fácil. Entonces nada de eso sucedería, nunca volvería a lastimar a otra alma. Sus amigos o su familia. Todos podrían tener un futuro si ella solo torciera su muñeca. Ella se inclinó y extendió su mano para que él la agarrara. Buen partido, Madara. Dijo descaradamente, tratando de ocultar su vacilación mientras lo ayudaba a ponerse de pie. El chico no parecía haberlo registrado en absoluto, solo gruñó y parecía muy avergonzado por su derrota. Naruto estaba tratando de concentrarse en los puntos buenos del Madara frente a ella. En realidad era mucho menos arrogante que Sasuke había sido a esa edad, y al igual que Sasuke había perdido a su familia, al menos ella pensó que lo había hecho. O tal vez fue más tarde que sucedió, no conocía los detalles sobre la amistad de Hashirama y Madara. Todo lo que sabía era que habían sido amigos convertidos en enemigos, convertidos en amigos, convertidos en enemigos nuevamente. ¿Cuándo, cómo o dónde estaba completamente en el aire? Pero al mirar al chico tratando de actuar indiferente, Naruto supo que podría haberlo matado tanto como pudo haber visto a Itama ser asesinado esa noche. No estaba bien, todavía no había hecho ninguna de esas cosas. Al principio, nada comenzó mal, ni siquiera Kaguya había sido malvada antes de comer la fruta del chakra.
Era un niño que vivió en tiempos difíciles, la gente se había vuelto loca por menos cosas de las que Madara había vivido. Y aunque no era tan inocente como los niños con los que Naruto había crecido originalmente, no merecía morir sin tener una oportunidad. ¿No era eso lo que estaba tratando de hacer? ¿Darles una oportunidad a todos? Fue entonces cuando comenzó a preguntarse si esto podría no ser algo bueno. Hacerse amigo de Hashirama y Madara a una edad temprana fácil.